Bien, el tema que vamos a ver hoy es metabolismo secundario. Hasta ahora vimos todo lo que corresponde a metabolismo primario. El metabolismo primario es un metabolismo común a todos los seres vivos, a todas las células. Nosotros tenemos la glicólisis, por ejemplo, ciclo de Krebs, el metabolismo de aminoácidos, de lípidos. En general, estos metabolismos, que es el primario, es igual en todos los seres vivos. Puede haber pequeñas diferencias, pero es común y es el metabolismo principal, digamos. A partir de ese metabolismo primario, van a surgir, o surge, el metabolismo secundario. No pasa. Ahí está. Pero antes de hablar del metabolismo en sí, vamos a ver los metabolitos secundarios. Acá me parece, ahí está. Los metabolitos secundarios son moléculas especiales a veces que se forman en el metabolismo secundario, que cumplen funciones específicas. Por ejemplo, pueden actuar en defensa de ataque de bacterias, virus y hongos. Pueden actuar también como disuasorios para animales herbívoros, atrayentes de insectos polinizadores, disipadores térmicos en la fotosíntesis, atrayentes de animales dispersores de semillas, inducción a la nodulación de bacterias fijadoras de nitrógeno, pueden cumplir algunas funciones estructurales, fitohormonas. El metabolismo secundario está presente en todos los seres vivos, pero está muy desarrollado en los vegetales. En los animales no están presentes todas las vías metabólicas del metabolismo secundario, pero en los vegetales está muy desarrollado y están presentes todas las vías metabólicas del metabolismo secundario. Vamos a recordar también, estos son temas que ustedes lo vieron en química orgánica, que dentro de los metabolitos secundarios los principales son terpenos, compuestos fenólicos, alcaloides. Los terpenos son compuestos que derivan del isopreno. Acá está la estructura del isopreno. Esa estructura del isopreno se puede repetir, ¿sí? Y de esa manera, de acuerdo a cuántas unidades de isopreno se condensan, se unen, dan lugar a los distintos terpenos o también llamados isoprenoides. Así tenemos los monoterpenos de 10 átomos de carbono, eso significa que se han unido 2 unidades de isopreno, los sesquiterpenos, 15 carbonos, 3 unidades de isopreno, diterpenos tienen 20 carbonos, 4 unidades de isopreno, y así tenemos los triterpenos con 30, los tetraterpenos con 40 y los politerpenos con más de 40 átomos de carbono, o sea, con más de 8 unidades de isopreno. Algunos ejemplos de estos está, por ejemplo, dentro de los monoterpenos, el R-limoneno y el S-limoneno. Estos son monoterpenos que son enantiómeros entre ellos. ¿Se acuerdan en química orgánica que vieron en glúcidos los enantiómeros, los diasterómeros? Acá tenemos un ejemplo de enantiómeros donde el carbono quiral es este que está acá, lo que da lugar a la formación de un estereoisómero, que en este caso es un enantiómero, y por eso se lo llama R-limoneno, S-limoneno.
Ahora, estos monoterpenos son los responsables de darle el olor, el aroma a las naranjas, en el caso del R-limoneno, y a los limones en el S-limoneno. Este es uno de los componentes principales de los aceites esenciales del limón. Otro ejemplo de monoterpeno es el alcanfor, la S-carbona, que está presente en este caso en la menta, es la que le da el aroma a la menta. Dentro de los sesquiterpenos está, por ejemplo, el ácido abscísico, que es una hormona vegetal, la periplanona B, que es una feromona de cucaracha. Ustedes ven que acá este es un metabolito secundario de animales, por supuesto, dentro de los animales, insectos y específicamente de la cucaracha. Dentro de los diterpenos está la giberelina, que también es una hormona vegetal, y la clorofila, no toda la clorofila es un diterpeno, es esta colita, ¿ven? Hidrocarbonada, que está acá, que corresponde al fitol. Muchas de las biomoléculas están formadas por distintas vías metabólicas, o sea, tienen una estructura que viene de una vía, otra estructura o otra parte que proviene de otra vía. Ese es el ejemplo de la clorofila. Tiene esta parte, que es el anillo pirrólico, en donde hay átomos de nitrógeno, o sea, esto tiene una vía totalmente diferente a lo que es esta cadena isoprenoide. Diterpenos también tenemos como ejemplo vitamina K, vitamina E, la vitamina A. Ustedes tengan en cuenta que las vitaminas no son sintetizadas por los animales, ¿sí? Las debe incorporar en la dieta. Por supuesto que en el caso de los rumiantes, muchas veces ese rumen, o esos microorganismos, bacterias, protozoos, que están presentes en el rumen, son las que sintetizan, por ejemplo, la vitamina D, y es absorbida por los animales, por el rumiante. Pero no son sintetizadas, por ejemplo, en el hígado o en los riñones, en las células del animal. Dentro de los triterpenos tenemos citosterol, ergosterol, que estos son semejantes al colesterol en los vegetales. Son triterpenos, en este caso estructurales, cumplen funciones estructurales, están presentes en las membranas biológicas de las plantas, así como el colesterol es un triterpeno, también sintetizado, por supuesto, por el metabolismo secundario en los animales, pero el colesterol es el equivalente a los fitoesteroles y forma parte de las membranas biológicas. Otro ejemplo de triterpeno es la vitamina D. Dentro de los tetraterpenos está, por ejemplo, alfa-caroteno, que es un pigmento presente en las plantas, muy abundante, por ejemplo, en la zanahoria, luteína, violasantina. Estos son tetraterpenos que participan en la fotosíntesis. Lo mismo que el alfa-caroteno también es un pigmento que participa en la fotosíntesis. Dentro de los politerpenos, como ejemplo, está el caucho, la gutapercha. El caucho ustedes lo escucharon nombrar, es con lo que se lo obtiene de un árbol y se hacían las cubiertas de los automóviles. Si ustedes ven entre esto y esto, acá está la estructura isoprenoide, el isopreno ese que se repite muchas veces. La diferencia entre caucho y gutapercha es si esa unión entre los isoprenos lo hacen en una configuración cis o en una configuración trans. Como ven acá, también la diferencia entre caucho y gutapercha es una cuestión de isomería,
de estereoisomería. Eso era en cuestión a los terpenos. Ahora veamos compuestos fenólicos. Los compuestos fenólicos también son metabolitos secundarios. Dentro de estos podemos tener fenólicos simples y polímeros fenólicos. O sea, estos ya son fenoles complejos. Dentro de los simples, quinonas fenólicas, cumarinas, lignanos, estilbenos, flavonoides. Dentro de esto vamos a hacer hincapié en los flavonoides. Es un grupo muy importante de metabolitos secundarios. Dentro de los polímeros fenólicos, las ligninas, los taninos los deben haber escuchado nombrar en los vinos, en el té. Dentro de las quinonas fenólicas, de esos fenoles simples, está la base de estos compuestos, son la 1,4-benzoquinona. A partir de este compuesto podemos observar o encontrar dentro de la naturaleza la ubiquinona. Si ustedes ven, la ubiquinona tiene esta porción que es un fenol, es fenólico, ¿sí? Es una quinona, y tiene esta cadena hidrocarbonada que es el isopreno, esa unidad de isopreno que se repite 10 veces, ¿sí? O sea que es una cadena larga hidrocarbonada. Si ustedes ven, tiene 5 por 10, son 50 átomos de carbono. Esto, la ubiquinona o coenzima Q, que es la que se encuentra en la cadena respiratoria, se le denomina Q10 porque tiene 10 estructuras isoprenólicas, o también ubiquinona 10, ¿sí? Puede haber con menos unidades. Un ejemplo es la ubiquinona que está presente en los cloroplastos, que participa en la fotosíntesis, que en ese caso es una ubiquinona 9, y que normalmente se la llama plastoquinona. También están las cumarinas, que son odicumarol, por ejemplo, son ejemplos de cumarinas dentro de los compuestos fenólicos simples. Estos son anticoagulantes, se obtienen de las plantas, pero el hombre la utiliza como anticoagulante para algunas patologías. Lignanos, estilbenos son ejemplos también de compuestos fenólicos simples. Los flavonoides, estos son muy, muy importantes, tienen muchísimas propiedades biológicas que son aprovechadas por el hombre. Muchos medicamentos que son para la circulación, para las venas, se utilizan flavonoides. Estas son compuestos ya fenólicos polímeros. Este es un ejemplo de lignina. Los taninos. De los taninos hay 2 tipos, pero bueno, no entramos en detalles. Estos son temas que lo deben haber visto en orgánica. Esto es nada más que un repaso para que tengan en cuenta los compuestos o los metabolitos secundarios. Los alcaloides son compuestos que sí o sí tienen nitrógeno, ¿sí? Pueden tener uno o varios átomos de nitrógeno, pero es una característica de los alcaloides. Dentro de los alcaloides tenemos alcaloides verdaderos, alcaloides o y también pseudoalcaloides. Los alcaloides verdaderos son aquellos que sí o sí se sintetizan a partir de aminoácidos. Y los pseudoalcaloides son aquellos que vienen de la síntesis de otras vías y el átomo de nitrógeno es incorporado de otra manera, ¿sí? Los alcaloides verdaderos provienen de aminoácidos. Como ejemplo, la cafeína presente en el café, la morfina, que ustedes saben que se lo utiliza como
calmante, es un calmante muy potente, la nicotina presente en el tabaco, la quinina es un medicamento que se utiliza para el paludismo, es un antiparasitario. Bien, acá tenemos el metabolismo secundario, y ahora sí entramos al tema que corresponde a esta materia, que son las vías metabólicas que corresponden al metabolismo secundario. Por supuesto, el metabolismo secundario está relacionado al metabolismo primario. Vuelvo a insistir, el metabolismo secundario está presente en todos los seres vivos, solamente que está muy desarrollado en los vegetales. En los vegetales nosotros tenemos que se da el proceso de fotosíntesis, es parte de su metabolismo primario, o sea que el anhídrido carbónico da lugar a la glucosa, a la síntesis de glucosa, y a partir de la glucosa, ¿no es cierto?, se da lugar a la síntesis de todos los metabolitos primarios, como ser lípidos, glúcidos, aminoácidos y proteínas, ácidos nucleicos. Todo lo que vimos hasta ahora, hasta la clase pasada. Ahora, a partir de ese metabolismo primario, hay ciertos metabolitos que van a dar lugar a las vías metabólicas del metabolismo secundario. Dentro de esas vías tenemos, por ejemplo, la vía del ácido shiquímico, la vía del ácido malónico, la vía del ácido mevalónico, vía del MEP. MEP quiere decir metil eritritol fosfato. Vamos a ver que esta vía también tiene otros nombres, ¿sí? Vamos a ver luego más o menos paso por paso, vía por vía. Como ven, a partir de metabolitos primarios surgen las vías metabólicas que corresponden al metabolismo secundario. A partir de esas vías vamos a ver que se forman metabolitos secundarios nitrogenados, los compuestos fenólicos y los terpenos. Veamos las vías del mevalonato y del metileriitritol fosfato, que acá son las dos vías principales para sintetizar los terpenos, ¿sí? O isoprenoides. Son dos vías. Esta, que corresponde a la vía del mevalonato, y esta es la vía del metileriitritol fosfato, que también se llama vía de la desoxicilulosa fosfato. Las dos vías, ¿sí? Hay vías, por ejemplo, la del mevalonato está en la mayoría de los vegetales y también está presente en los animales, ¿sí? Pero hay otros organismos que tienen la vía del metileriitritol fosfato. Las dos vías dan en los primeros pasos o reacciones de esas vías el pirofosfato de isopentenilo. Este es el punto de partida para la síntesis de todos los terpenos, ¿sí? El pirofosfato de isopentenilo, que también se lo nombra como isopentenil bifosfato, o no, son las dos maneras que se los puede llamar, da lugar, esto es un compuesto de 5 carbonos, el isopentenilo, ¿sí? Cuando esa estructura de 5 átomos de carbono se une N veces, se condensa N veces, esto tiene pirofosfato, ¿sí? Es necesario ese pirofosfato para poder hacer la unión de esos monómeros, de esas estructuras de 5 átomos de carbono. Cuando se unen muchas
de esas moléculas dan lugar a los politerpenos. Por supuesto que una vez que se formaron esos politerpenos, esos fosfatos van desprendiéndose a medida que se van condensando, ¿sí? Cuando se unen dos de esas moléculas de 5 átomos de carbono, forman esta estructura que tiene 10, que da lugar a los monoterpenos. Si esta estructura de 10 átomos de carbono une una tercera molécula de pirofosfato de isopentenilo, va a formar este compuesto intermedio de 15 átomos de carbono que da lugar a los sesquiterpenos. Por supuesto, los sesquiterpenos ya no tienen los fosfatos, los monoterpenos tampoco, ¿sí? Pero en la vía metabólica, las moléculas, los intermediarios, están fosforilados, ¿sí? Luego pierden los fosfatos. Si esa estructura de 15 átomos de carbono se condensan dos iguales, que está acá, va a dar lugar a los triterpenos. Y dentro de los triterpenos está el colesterol, hemos visto los fitoesteroles, están los esteroides. Dentro de los esteroides están, por ejemplo, las hormonas tanto masculinas como femeninas, la testosterona, los estrógenos son esteroides. Bien, si esa estructura de 15 átomos de carbono recibe una cuarta molécula de pirofosfato de isopentenilo, se va a formar este intermediario de 20 átomos de carbono que va a dar lugar a los diterpenos. Y si se unen dos de estas estructuras, van a dar lugar a los tetraterpenos, ¿sí? De estas vías, ustedes no tienen que saber los nombres de todos los intermediarios. Tienen que saber los intermediarios fundamentales como ser, ¿sí? Este compuesto que es el compuesto base para la síntesis de todos los terpenos, cuántos átomos de carbono tiene, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver por separado estas vías, pero como para que vean que no es algo que se da, porque en este caso yo les pongo que 3-acetil-CoA dan lugar al mevalonato. Esto acá son varios pasos hasta llegar al mevalonato. Lo mismo pasa en esta otra vía, ¿sí? Estos no son pasos únicos. Por supuesto que en estas vías no van a estudiar todo esto no lo estudian, ¿sí? Pero quiero mostrarles que acá hay 2-acetil-CoA que se condensan formando este compuesto. Este recibe un tercer acetil-CoA formando este ácido, el cual luego, o sea, son procesos, así como en la glicólisis es una vía que tiene 10 pasos, estas rutas también tienen varios pasos hasta formar, por ejemplo, en este caso, este compuesto que era el isopentenilo difosfato o pirofosfato de isopentenilo, a partir del cual se van a formar, van a seguir reaccionando y van a seguir pasos hasta obtener los distintos terpenos, ¿sí? Lo otro importante que quiero remarcar acá, que también participan enzimas, liberan CoA, por ejemplo acá, participa poder reductor como NAD-fosfato, en esta diapositiva, en este libro, lo utilizan como NAD-HP, pero en realidad es el NAD-fosfato reducido, libera CoA, formando el ácido mevalónico, ¿sí? Es la función ácida, por lo tanto es un ácido que tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos, porque viene de 3-acetil-CoA.
Paso siguiente, hay también una reducción, hay consumo de ATP, y ustedes vean que acá hay una descarboxilación. Entonces pasamos de 6 átomos de carbono a esta estructura de 5 que está fosforilada. Acá está el pirofosfato, acá entró un ATP, acá hubo consumo de un segundo ATP, para poder incorporar esos fosfatos del pirofosfato que son necesarios para los pasos siguientes de la vía, de la síntesis de los distintos terpenos. Entonces, no van a estudiar la vía como la estudiaron a la glicólisis, en donde ustedes tienen que saber paso por paso, encima por encima. No, tienen que saber cuál es el punto de partida, acetil-CoA, cuál es el metabolito importante en esa vía y de dónde viene su nombre, ¿sí? Es la ruta del mevalonato, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá se formó ácido mevalónico. Tengan en cuenta que en la célula el pH es ligeramente superior a 7, por lo tanto, la mayoría de los ácidos están como sales. Sí, acá está escrito como ácido mevalónico, pero en realidad se encuentra como mevalonato. Lo otro que tienen que saber es que hay consumo de poder reductor, que hay utilización de ATP, o sea, son vías metabólicas donde hay procesos de óxido-reducción, hay fosforilaciones, consumo de ATP, descarboxilaciones. Entonces acá este es el producto principal, ¿sí?, de esta vía, donde luego va a dar lugar a los distintos terpenos. Acá recalco, los nombres pueden cambiar ligeramente entre un libro y otro. Hay libros que usan el nombre de isopentenilo difosfato, hay otros isopentenilo pirofosfato, o si no, pirofosfato de isopentenilo. Esta es la vía, la otra vía que da lugar al pirofosfato de isopentenilo, ¿sí?, punto de partida para la síntesis de los terpenos. En este caso, los metabolitos de la vía primaria o del metabolismo primario son el piruvato y el gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí? Los dos son metabolitos de la glicólisis, donde forman como un producto importante, como primer producto metabolito de la vía, la desoxicilulosa fosfato. Esto es un azúcar que tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Tengan en cuenta que el piruvato tiene 3 carbonos, el gliceraldehído 3 carbonos, son 6, pero acá hay una descarboxilación, por lo tanto se forma un metabolito de 5 átomos de carbono, que es una glucosa, un glúcido que ha perdido el oxígeno en el carbono 1, por eso se llama desoxicilulosa. Fosfato, porque tiene un fosfato en el carbono 5. Este metabolito, este glúcido, va a sufrir una reducción, ven acá el NAD-fosfato reducido, dando lugar al MEP, que es el metil-eritritol fosfato, que son los dos nombres con los cuales se la conoce a esta vía, ¿sí? Por supuesto, este compuesto principal va a sufrir fosforilaciones, ¿sí? Por ejemplo, acá CTP es un nucleótido, ATP, acá hay una reducción, pero la coenzima es una ferredoxina, acá nuevamente hay una reducción donde la coenzima es el NAD-fosfato reducido. O sea, hay varios pasos hasta llegar al pirofosfato de isopentenilo, que este es un isómero
que también entre los dos forman los compuestos, los terpenos, pero el metabolito fundamental es este. Entonces, acá están las dos vías juntas, la del mevalonato y la del metil-eritritol fosfato, ¿sí? Dando lugar al pirofosfato de isopentenilo o si no, isopentenil difosfato, punto de partida para la síntesis de todos los terpenos, politerpenos, monoterpenos, sesquiterpenos, diterpenos, tetraterpenos, triterpenos, ¿sí? Acá, no sé qué pasó, pero es desoxicilulosa fosfato, ¿sí? Bien, entonces, nosotros, del metabolismo secundario, vemos cómo a partir de acetil-CoA se ha dado la vía del ácido mevalónico o del mevalonato, y a partir de piruvato y de 3-fosfoglicerato da lugar a la vía del MEP, del metil-eritritol fosfato, o también de la cilulosa fosfato, desoxicilulosa fosfato. Ahora vamos a ver la vía del malónico, o sea, esta que también viene del acetil-CoA, ¿sí? Metabolito de la vía primaria, acetil-CoA, que da lugar a la vía del ácido malónico. Esta vía del ácido malónico es muy parecida a la síntesis de ácidos grasos, solamente que no se producen las reducciones. No, acá, a la izquierda, está el ácido graso sintasa, que es el complejo enzimático formada por 6 enzimas que tenía el ACP como transportador de grupos acilos, en donde ingresaba un acetil-CoA y luego ingresaban malonil-CoA hasta formar principalmente el ácido palmítico. Dentro de este complejo se van uniendo, pero después hay dos reducciones, donde las coenzimas es el NAD-fosfato reducido. Esta vía del ácido malónico utiliza también un complejo enzimático mucho más simple, donde el transportador de grupos acilos de esa cadena que se está formando es el ACP, solamente que acá se unen, se condensan. También es el acetil-CoA y el malonil-CoA los que ingresan a este pequeño complejo, ¿sí? Formando una cadena, pero donde hay muchos grupos cetos, porque no hubo reducciones. O sea, esa parte no ocurre, ¿sí? Donde participan las reductasas. Entonces se dan cadenas policetílicas o policetidos, ¿sí? Policetílicas, me gusta más el término, ¿sí? Que pueden tener distintas longitudes. Y luego estas cadenas sufrir ciclizaciones, transformaciones, reducciones, dando lugar a los distintos compuestos fenólicos, porque tengan en cuenta que esta vía del malónico da lugar a compuestos fenólicos. Esta vía está principalmente en bacterias, hongos. Veamos algún ejemplo, ¿sí? Acá tenemos la cadenita esa policetílica formada por 1, 2, 3, 4 moléculas se han condensado, ¿sí? Se produce una ciclización, una descarboxilación, oxidaciones, más oxidaciones, por ejemplo, hasta llegar a patulina. Esta patulina es una toxina, o sea, es un producto
un metabolito producido por los hongos que para los animales pasa a ser una sustancia tóxica, ¿sí? Esta vía principalmente está en hongos, en bacterias, en algunas plantas, ¿sí? Pero una vía muy poco desarrollada en los vegetales. Ese es un ejemplo, o sea, de esta vía ustedes tienen que conocer que existe y que la síntesis es parecida a la de los ácidos grasos, solamente que no se producen las reducciones. Por eso queda tan oxigenada esa cadena que se forma por la condensación de los mismos metabolitos que se unen en la síntesis de ácidos grasos. Bien, ahora vamos a ver la vía del ácido shiquímico, ¿sí? Esa vía del ácido shiquímico, que también lo van a ver escrito de esta otra manera, o sea, acá está sin H con Q, acá está con H con K, las dos formas están bien, dependen del libro. Por ejemplo, el libro de Fisiología Vegetal que yo utilicé, utiliza esta forma que es más castellanizada. Este es un nombre más de los libros que vienen en inglés, pero las dos formas están aceptadas, ¿sí? También se dice ácido shiquímico, pero en realidad está como shiquimato, está como sal. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el pH es ligeramente superior a 7. Esta vía viene, o los metabolitos de la vía primaria que dan lugar a esta vía del ácido shiquímico son la eritrosa 4-fosfato, que viene del ciclo de las pentosas, y fosfoenolpiruvato, que viene de la glucólisis. Esta vía, uno de los metabolitos de esa vía es el ácido shiquímico, que es el que le da el nombre a la vía. Por supuesto que en este proceso también hay muchos pasos intermedios donde el ácido shiquímico es un punto importante, el ácido corísmico es muy importante en esta vía. A partir de acá se da lugar a la síntesis de triptófano, aminoácido esencial para los animales, aminoácido proteico, y a partir del triptófano se sintetizan alcaloides. Ese ácido corísmico da lugar a otro metabolito, ¿sí? Ácido arogénico, este nombre no me interesa, los cuales van a dar lugar por distintos caminos al fenilalanina, tirosina, que también son aminoácidos proteicos. Y para los animales son aminoácidos esenciales. Estos dos aminoácidos también dan lugar a síntesis de alcaloides. Esos aminoácidos también por distintos pasos enzimáticos dan lugar al ácido paracumárico. Y a partir de este se pueden sintetizar cumarinas, que vimos ejemplos de 2 cumarinas que eran anticoagulantes, flavonoides, dentro de esto los flavonoides simples y los condensados, también dan lugar a las ligninas, ¿sí? Tengan en cuenta que los aminoácidos, nosotros vimos en el tema de metabolismo de aminoácidos y proteínas, que en los vegetales los aminoácidos daban lugar a la síntesis de proteínas, nucleótidos, porfirinas. Las porfirinas, recuerden que están, por ejemplo, en la clorofila, en la hemoglobina, es esa estructura, ese anillo pirrólico, y a partir de aminoácidos se pueden sintetizar alcaloides y también flavonoides, ¿sí? Por supuesto, los alcaloides tienen nitrógeno, los flavonoides no, ¿sí?
¿Se acuerdan las familias biosintéticas que vimos en metabolismo de proteínas? Nosotros vimos el grupo del alfa-cetoglutarato, venía del ciclo de Krebs, el oxalacetato, ciclo de Krebs, 3-fosfoglicerato piruvato de la glicólisis, la ribosa 5-fosfato, ruta de las pentosas, y el sexto grupo era la familia del fosfoenol piruvato y de la eritrosa 4-fosfato. Estos aminoácidos son por la vía del shiquímico, del ácido shiquímico del shiquimato. Acá les hago recordar, ¿por qué? Porque hay algunos libros que presentan las familias biosintéticas de esta manera. Yo no lo quise poner en metabolismo de proteínas a esta diapositiva, pero sí acá, porque acá ustedes ven que la síntesis de los aminoácidos son más complejas, y acá lo está mencionando al shiquímico. Esta es la sexta familia biosintética, donde está el shiquímico, donde está el corismato. Acá está como shiquimato, corismato, y que dan lugar a estos aminoácidos. Entonces, vamos a repasar. Metabolismo primario es lo que está en celeste, en azul. A partir de ahí se desprende la vía del MEP, la vía del ácido mevalónico, que dan lugar a la síntesis de los terpenos. La vía del mevalónico está muy presente en los animales, ¿sí? En los vegetales están las dos vías, o sea, están todas las vías la vía del metabolismo secundario en los vegetales. Vía del ácido malónico da lugar a compuestos fenólicos. Por supuesto, los metabolitos, vuelvo a insistir, la mayoría no son sintetizados por una sola vía. Muchas veces es el resultado de dos vías. ¿Por qué? Porque tienen distintas estructuras, como en el caso de la clorofila, ¿sí? Que teníamos un anillo pirrólico más la cadena hidrocarbonada, o la ubiquinona, que también teníamos una parte fenólica y la cadena hidrocarbonada. O sea, la ubiquinona tiene una parte que se sintetiza tal vez por la vía del malónico o del shiquímico, y la cadenita hidrocarbonada, esa isoprenoide, puede venir por la vía del mevalónico, lo más probable, o también por la vía del MEP. ¿Sí? Y así hay distintos metabolitos que juegan con o surgen por las distintas vías metabólicas. Por supuesto, a partir del ciclo de Krebs también se forman aminoácidos alifáticos que son tal vez no esenciales para los animales, a partir de los cuales se pueden sintetizar metabolitos secundarios nitrogenados, como vimos en la diapositiva anterior. Acá hay otra diapositiva donde están las vías metabólicas. Por ejemplo, acá fotosíntesis da lugar a carbohidratos. A partir de los carbohidratos se pueden formar glucósidos, ¿sí? Que son, por ejemplo, hay metabolitos que están glicosilados, o sea, hay una estructura no glucídica, pero que se une una parte glucídica. Pueden ser los glucolípidos, las glucoproteínas, pero esos carbohidratos, por el ciclo de las pentosas, da lugar a la eritrosa 4-fosfato. Esos carbohidratos por la glicólisis pueden dar fosfoenol piruvato o el gliceraldehído 3-fosfato. Estos dos van a ir a la vía del shiquímico. A partir del ácido shiquímico se van a formar fenoles, compuestos fenólicos, principalmente de 6 átomos de carbono, o también aminoácidos aromáticos, fenilalanina, tirosina. Estos aminoácidos, por supuesto, pueden ir a formar parte de las proteínas, o a partir de ellos sintetizar alcaloides.
por supuesto también del ciclo de Krebs, aminoácidos, ¿sí?, que dan lugar a alcaloides. A partir de estos, de fenilalanina, tirosina, da lugar a otros compuestos fenólicos y taninos, ligninas, flavonoides, estilbenos, taninos condensados, cumarinas. Los policetidos también pueden dar lugar a taninos, a estos compuestos fenólicos, estilbenos, taninos. La vía del malonato pueden dar los policetilos, taninos condensados, flavonoides, pero también puede ir a síntesis de grasa, porque es el acetato. Esta sería la reacción nexo. Piruvato se descarboxila acetil-CoA y el acetil-CoA se carboxila formando malato, el malonil-CoA. Y ellos dos son los que dan lugar o a las grasas, a los ácidos grasos, o a los policetidos. Los policetidos también pueden formar fenoles. Bien. Chicos, esta es toda la clase de metabolismo de secundario. Es una clase corta, es un tema corto. No sé si tienen alguna pregunta.